a mission. I'm paying dues. I'm in position. I'm staying up. It's getting late. You're doing good. I'm doing great. No se prorrogará el descuento de 20 céntimos en el litro de combustible cuando acabe el año, no con carácter general. El Gobierno modifica esta medida en su tercer plan anticrisis, en el que sí incluye una rebaja del IVA de los alimentos de primera necesidad y un cheque de 200 euros para las familias más vulnerables. Hola, ¿cómo están? En una extensa comparecencia, el presidente del Gobierno ha dado más detalles de este nuevo escudo social que no se ha cerrado con Unidas Podemos hasta primera hora de esta mañana. Sara Ayuso, ¿qué desembolso va a suponer este nuevo paquete de medidas? Serán 10.000 millones de euros que se sumarán a los 35.000 millones destinados desde el inicio de la pandemia a proteger a las clases medias trabajadoras, según ha destacado Pedro Sánchez. El presidente ha sacado pecho sobre los efectos de estas medidas y del resto de políticas progresistas y ha vaticinado un crecimiento del PIB para este 2022 del 5%. El Ejecutivo va a seguir tomando medidas, todas las medidas que sean necesarias para proteger a la gente. El Gobierno va a estar de nuevo a la altura. La improvisación del último minuto para que parezca que hace algo, pero como digo, se queda corto y es insuficiente. Además de un cheque de 200 euros para las familias vulnerables, el Gobierno suprime el IVA de los productos de primera necesidad y reduce a la mitad el del aceite y la pasta. También se congela el precio de los alquileres, en vigor 6 meses. En León se investiga como homicidio la muerte de una mujer en su casa el día de Navidad. Javier Revuelta. La Policía Nacional ha detenido al hijo de la víctima como presunto autor. El sospechoso se encuentra en estos instantes en comisaría y, de confirmarse el hecho, se trataría de un supuesto caso de parricidio. Y un hombre ha sido detenido como sospechoso por la muerte violenta de una mujer en Matamala de Almazán, en Soria. Se investiga la relación que ambos mantenían. Fernando Orte. Sí, el detenido es un hombre vecino de la localidad que supuestamente estuvo con la víctima la misma noche en que fallecía de forma violenta en su vivienda, tal y como ha revelado la autopsia. La Guardia Civil investiga lo sucedido, todas las hipótesis están abiertas. Tenemos por delante una tarde de contrastes, ya ven, en la mitad norte no olviden el paraguas antes de salir de casa, en el resto se esperan cielos prácticamente despejados. Las temperaturas siguen por encima de lo normal para la época del año. Hasta el último momento, los socios de gobierno han estado cerrando los flecos de este tercer paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. La negociación se cerró anoche tras una intensa jornada, pero el acuerdo sobre el tema más espinoso, el de los alquileres, lo han sellado Sánchez y Díaz a primera hora de la mañana, antes de que comenzara el Consejo de Ministros. Son 10.000 millones de euros más los que anuncia el Gobierno para proteger a las clases trabajadoras. Pedro Sánchez ha ido detallando cada una de las medidas para hacer frente al alza de precios en este nuevo paquete, del que sale la bonificación de 20 céntimos con carácter general en los combustibles y entra un cheque de ayudas a las familias más vulnerables. Sara Ayuso, ¿qué más ha dicho el presidente? Pedro Sánchez asegura que estas medidas y el resto de las políticas progresistas de su gobierno sitúan a España en una mejor posición que el resto de los países europeos para sortear la crisis y ha dicho que es el momento de confiar en nuestras propias fortalezas como país. En ese sentido, ha mejorado las previsiones y ha situado el crecimiento del PIB para este año en un 5% y el año que viene en positivo. Reconoce el escenario de ralentización, pero asegura que el Gobierno hará lo que haga falta para proteger a la gente, a diferencia de lo que hizo el Partido Popular en las anteriores crisis. Quiero reiterar una certeza a todos los españoles y españolas, y es que ante cualquier escenario el Ejecutivo va a seguir tomando medidas, todas las medidas que sean necesarias para proteger a la gente.
El Gobierno va a estar de nuevo a la altura, a diferencia de lo que sucedió con la respuesta que se dio a la crisis financiera de hace una década, entre otras razones porque las batallas que entonces no se dieron hoy se están librando en Europa y además se ganan. Hay dos grandes medidas, como decimos, en ese paquete: un cheque de ayuda a las familias vulnerables y una rebaja del IVA en los alimentos que estaba sobre la mesa del Gobierno y que también pedía la oposición. Ana Rayaces, ¿esa rebaja a qué productos de la cesta de la compra va a afectar? Bueno, pues por un lado los alimentos de primera necesidad como la leche, los huevos, el pan, la fruta pasan del 4 al 0%, es decir, el Gobierno suprime el IVA a partir del 1 de enero en estos productos de primera necesidad. Por otro lado, el aceite y la pasta verán reducido su IVA a la mitad, del 10% al 5%. Y por último, también para hacer frente a esta escalada de los precios, el Gobierno pondrá en marcha un cheque para familias vulnerables con ingresos por debajo de los 27.000 euros. Que llega tarde, porque ellos ya sabían que había inflación, otra cosa es que no lo quieran reconocer. Todo lo que sea rebajas, muy bien. Mejor hubiesen llegado mucho antes, evidentemente, sobre todo en las Navidades, porque se nota bastante que ha subido todo. Realmente es una medida bastante interesante. Lo que hay que ver es si realmente lo llevan a cabo. Para ciertas familias que lo estén pasando mal y eso, pues me parece razonable. El Gobierno apuesta por rebajar los precios de los alimentos, pero prescinde de la bonificación de 20 céntimos en el litro de combustible, como venían apuntando ya algunos miembros del Ejecutivo. Ese descuento se prorroga en enero, pero solo para un grupo concreto de profesionales. Pablo Carretero. Sí, los sectores del transporte, de la agricultura, la ganadería y la pesca continúan bonificados al inicio de este año 2023, pero para el resto de los ciudadanos estos 20 céntimos por litro desaparecerán. Una decisión que ha justificado desde el Ejecutivo Central por la bajada del precio de los combustibles. Y es cierto que estamos lejos de esos 2 euros que se llegaron a registrar en algunos combustibles a lo largo de este año 2022. Actualmente en la estación de servicio en la que nos encontramos, el diésel se encuentra a 1,69 euros por litro y la gasolina de 95 octanos a 1,60. En cualquier caso, la población cree en general que no es el momento idóneo para quitar esta ayuda. Es una ayuda que nos viene bien a todos, pero en fin. No sé, no lo sabía. Me parece mal. O sea, ahora que lo van a quitar, perdón, ahora lo van a volver a subir el precio, yo creo. A mí me parece bien que lo quite porque de ahí nos estamos beneficiando los que a lo mejor podemos pagarlo. Creo que es algo injusto, algo bastante peligroso. Lo que pasa es que como ha bajado el petróleo te dicen que ahora está mejor el asunto, pero seguimos igual. Que nos tenemos que comprar un coche eléctrico, así que a ver si les bajan el precio también. Yo pienso que es mejor que subvencionar esta de la compra, que subvencione la gasolina, que al fin y al cabo utilizar el coche, de no ser que sea por trabajo, se utiliza demasiado. Otras de las medidas de ese plan se han centrado en la vivienda. El Gobierno ha decretado congelar el precio de los alquileres que se renueven antes del 30 de junio. Además, se extiende hasta final de año la limitación ya aprobada del 2% para la actualización de los alquileres de los contratos en vigor. También se amplía a 6 meses la suspensión de los desahucios. Bueno, pues ya ha habido reacciones. El Partido Popular cree que estas medidas se quedan cortas y son insuficientes porque no incluyen otros alimentos como la carne y el pescado, pese a la recaudación récord, dice, que le ha supuesto al Gobierno la subida de la inflación. No son las que necesitan hoy los españoles. Y no son las que necesitan los españoles porque ha venido a eliminar medidas como los 20 céntimos de la gasolina para millones de españoles que la siguen necesitando. Hay productos que son básicos en una cesta de la compra de cualquier familia española, o debieran de serlo, como la carne, el pescado, las conservas o el agua. Y para ellos no se plantea, para ninguno de estos productos, la bajada del IVA. En esa rueda de prensa de balance del año, Sánchez se ha referido también a las palabras anoche del presidente de la Generalitat. Pere Aragonés dijo que 2023 tiene que ser el año en el que se comience a debatir en serio la posibilidad de celebrar un referéndum acordado sobre la independencia de Cataluña. Y sobre este asunto se le ha preguntado a Pedro Sánchez. Sara.
Y Pedro Sánchez ha sido tajante: no habrá ruptura porque el referéndum no está contemplado en la Constitución. Y ha insistido en que el independentismo no está con los tiempos, que las sociedades avanzan compartiendo y no compartimentando la soberanía. En la Constitución española, como en ninguna otra constitución del mundo, se reconoce el derecho a la independencia de un determinado territorio. Esto no cabe en la Constitución española, como no cabe en ninguna otra constitución, y por tanto, pues, en fin, podrán reclamar lo que quieran, pero desde luego no se va a producir. Y esta tarde, nueva reunión del Consejo General del Poder Judicial, la segunda que se celebra para votar sus candidatos al Tribunal Constitucional. En la primera reunión, el pasado 20 de diciembre, los magistrados progresistas y conservadores que forman el Consejo no lograron cerrar un acuerdo. Hoy se volverá a intentar y para ello hay algún cambio entre los candidatos propuestos. Hay más asuntos y en Crónica de Sucesos se investiga en León la muerte violenta de una mujer el día de Navidad. Ya hay un detenido que es el hijo de la víctima. Javier Revuelta. Una mujer de 60 años apareció muerta en su casa en el día de ayer. La Policía Nacional investiga este caso como presunto homicidio. El principal sospechoso es su hijo, que ya ha sido detenido y se encuentra en estos instantes en comisaría. El juez ha decretado el secreto de sumario por este caso de muerte violenta y, según fuentes oficiales, el cuerpo podría llevar 48 horas muerto desde que se encontró el cadáver, por lo que se cree que los hechos ocurrieron el día de Navidad. De confirmarse la autoría del hijo, se trataría de un presunto caso de parricidio. También se lo venimos contando, la mujer localizada el día de Navidad en el interior de su vivienda en Matamala de Almazán, en Soria, murió de forma violenta. Y ya hay un detenido, un vecino del pueblo que no es la expareja de la fallecida, a la que había denunciado días antes por violencia de género. Fernando Orte. Sí, 3 días antes de su fallecimiento, la mujer de 44 años había denunciado a su expareja por presunta violencia de género, pero a todo apunta a que este hombre se encontraba en otra localidad cuando se produjo la muerte violenta, tal y como ha revelado la autopsia. El único detenido hasta el momento es un vecino de Matamala de Almazán, que supuestamente estuvo con la víctima esa misma noche en su vivienda, donde se declaró un incendio. La Guardia Civil de Soria investiga la relación que tenía la víctima con el detenido, si eran pareja o únicamente amigos. La mujer, como resultado de la autopsia, murió de forma violenta y esta persona que ha sido detenida estuvo con ella la noche anterior. Se da la circunstancia de que había habido una denuncia contra su expareja por parte de esta mujer, pero se descarta en principio la intervención de su expareja, ya que se encontraba en otra localidad. La Guardia Civil ha detenido a 4 personas por tráfico de munición de armas de fuego tras realizar registros en Valladolid, La Rioja y Valencia. En la operación se han intervenido casi 7.000 cartuchos y 26 granadas de mortero. Solo en Valladolid se ha identificado a 2 personas que vendieron de forma ilegal munición por valor de más de 25.000 euros. El presidente de la Junta ha puesto hoy fecha a la aprobación de las medidas fiscales que Partido Popular y Vox tuvieron que rechazar en el Pleno de Presupuestos para subsanar el voto erróneo a favor de las enmiendas del PSOE. En una entrevista en Antena 3, Fernández Mañueco ha señalado que la proposición de ley se aprobará en 2 o 3 meses. En 150 votaciones pues hubo un error. Y lo que vamos a hacer en los próximos días, presentaremos una proposición de ley para que las medidas que iban acompañando a la ley de presupuestos entren en vigor lo antes posible, el mes de febrero, el mes de marzo como muy tarde, y que tenga efectos retroactivos. Mañana los grupos parlamentarios se reúnen en Junta de Portavoces y es previsible que lo sucedido en el Pleno de Presupuestos siga coleando. Ciudadanos ya ha anunciado su intención de impugnar la votación porque considera que el presidente de las Cortes incumplió el reglamento. También el Partido Socialista estudia acciones legales contra Carlos Puyán. Y sobre todo esto se ha pronunciado hoy por parte del Gobierno el consejero de la Presidencia. Ellos sabrán lo que tienen que hacer.
lo estarán estudiando, pero ya le digo que nosotros, el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, está trabajando por el bien de todos y cada uno de los castellanos y leoneses, y la expresión de ello, porque estamos hablando con hechos, es que tenemos aprobado el presupuesto. La Unión del Pueblo Leonés ha insistido esta mañana en que el presidente de las Cortes se saltó el reglamento en ese pleno de presupuestos y que los servicios jurídicos de la Cámara deben actuar de oficio. Que ha sido bochornoso, lo que es cierto que el señor presidente de las Cortes se ha saltado el reglamento en 2 ocasiones y a partir de ahí cada palo tendrá que sujetar su vela. Nosotros todavía no lo hemos decidido ni nos lo hemos planteado, pero es evidente que incluso los servicios jurídicos de la Cámara deberían de tomar de oficio la decisión de volver otra vez al cauce legal, ¿no? La Unión de Campesinos de Castilla y León exige una subida del 35% del precio de la leche de ovino frente al 5% que les ofrece la industria. Se conformarían con ese 35% aunque no llegan a cubrir costes. Han recordado que la comunidad produce más de la mitad de la leche a nivel nacional y que se están cerrando muchas explotaciones. Advierten del mismo problema con la leche de vaca y anuncian movilizaciones a principios de año si no se les escucha. Decir a la industria que o nos sentamos o no van a poder hacer queso. Y el problema de no poder hacer queso no es cuestión de hacer queso, es que hay que despedir a toda la gente que tienen. Al menos lanzar un mensaje cuanto antes de que se garantiza el coste de producción. Y es lo que tenemos que salvar ahora, en diciembre. Si no es así, pues no nos queda más que morir matando. Son trabajadores de la empresa burgalesa Cerámicas Gala, una de las primeras en parar sus máquinas por la crisis global. Tenían que volver a sus puestos después de Reyes, pero la empresa se plantea ahora prorrogar el expediente de regulación de empleo. El comité de empresa rechaza esta prórroga del ERTE que afecta a 202 de sus 307 trabajadores. Hoy se han concentrado frente a la factoría. Se ha presentado un ERTE porque teníamos un stock de X piezas, ya esa situación ya no se da porque ese stock ha bajado en un porcentaje muy elevado y ahora nos plantean en ERTE una ampliación en estas mismas condiciones cuando las circunstancias no se dan. Nos quedamos extrañados y decimos, ¿y esto por qué? Esperemos a ver qué contestación nos dan el día 3 y a ver qué es lo que nos plantean. Y sobre eso pues tomaremos decisiones. Las autoescuelas de Palencia vuelven a salir a la calle. Dicen sentirse víctimas de un acoso sin sentido por parte del nuevo coordinador de examinadores. Se quejan de las dificultades que encuentran para desempeñar su labor, ya que aseguran Palencia es la única provincia que no dispone de examinadores propios, lo que conlleva retrasos de hasta 5 meses en los exámenes. Insisten en que el diálogo es imposible y no descartan acudir a los tribunales. En el raso de Villalpando, en Zamora, una zona sin viñas desde hace medio siglo, es donde se levanta una pequeña bodega que tiene su historia. Al frente está César, un profesor universitario que decidió dejar esa vida académica para embarcarse en esta, que nunca imaginó, en su pueblo y con el apoyo de su familia. Ni en Toro, ni en Rueda, ni en Aranda de Duero. Es en Cotanes del Monte, su pueblo natal, donde César hizo la apuesta de su vida. Bodega Cotanes es una pequeña empresa familiar, una microbodega. Tenemos una pequeña extensión de viñedo y transformamos la uva, la elaboramos aquí en la bodega y la comercializamos, hacemos todo el proceso. Un historiador que abandonó la Universidad de Valladolid para iniciar su propia conquista. La familia, su mejor aliado. Yo soy el que está aquí casi todo el tiempo, el que se dedica al viñedo y a la elaboración, pero sí, la familia me ayudan, sobre todo mi hermana y mi primo son los que estamos aquí los tres. Y bueno, el resto de la familia también, cuando en momentos puntuales de vendimia o de embotellado. Todo. Sin pertenecer a ninguna denominación de origen, la IGP Vinos de la Tierra de Castilla y León garantiza el nivel de la uva en el raso de Villalpando, una zona en la que hace medio siglo se arrancaron todas las viñas y donde ahora solo se conservan las de César. Elaboramos la producción que nos sale de nuestras propias viñas. Cada año varía pues en torno a las 10.000 botellas, más o menos.
Tienen bastante cuerpo, nuestros vinos son un estilo, para que os hagáis una idea, son un estilo a los de Toro. Y aunque sueña con seguir creciendo, Cuotanes, un ejemplo más de emprendimiento en el mundo rural, nunca perderá el espíritu familiar con el que nació. En Pontevedra hoy han comenzado los trabajos para retirar el autobús que cayó al río Lérez la pasada Nochebuena. Durante toda la mañana se han hecho pruebas de carga para ver si el viaducto donde ocurrió el accidente puede soportar que una grúa saque del agua el vehículo, que está a 29 metros de profundidad. En este siniestro perdieron la vida 7 personas. La tormenta invernal que asola a Estados Unidos sigue cobrándose víctimas. Ya hay al menos 57 muertos y se espera que esta cifra no deje de aumentar en los próximos días. No hay precedentes de una ola de frío polar como esta, que en zonas de montaña ha llegado a dejar temperaturas próximas a los 50 grados bajo cero. En Nueva York se ha declarado el estado de emergencia. A 5 meses de las elecciones municipales y autonómicas estamos de vuelta a Castilla y León. El Partido Popular ha puesto a nuestra comunidad como ejemplo de las políticas sociales que quiere incorporar a su programa. Así lo ha asegurado la vicesecretaria del PP en esta área, que hoy ha estado en la sede de Aspaín en Valladolid. En esta visita ha cargado contra el gobierno de Pedro Sánchez por el dinero destinado a la dependencia. El montante de dinero que el Gobierno pone a disposición de las comunidades autónomas no tiene compromiso presupuestario para los próximos años. El tú invitas y yo pagas se ha acabado y esto es lo que reclamamos. La Junta trabaja en un plan director para que los municipios de la comunidad puedan iluminar de manera homogénea sus reclamos turísticos. La localidad de Urueña, en Valladolid, ya ha recibido 60.000 euros con los que ha modificado un mirador en lo alto de la fortaleza y con los que renovará las luminarias de su muralla. Como veníamos de un año en el que no se había convocado, que eso no es responsabilidad nuestra, evidentemente, eso no fue responsabilidad nuestra, pues a esta convocatoria se presentaron muchísimas entidades locales, se presentaron más de 400. Claro, eso es lo que tiene no hacer las cosas a su tiempo. Si las cosas se hacen a su tiempo y se hacen bien, pues las cosas serán normal y discurrirán con normalidad. Si las cosas no se hacen, pues claro, se genera un problema. Ese problema está resuelto. En los tiempos de la conexión global por Internet aún se mantiene el interés por conectar con lugares remotos a través de la radio. La Unión de Radioaficionados de Salamanca muestra en el centro Victoria Adrados de la ciudad esta treintena de aparatos que van de los años 70 hasta hoy. Destacan que se trata de una actividad que no solo permite conectar con personas de muy lejos, sino sacarnos de apuros si fallan otros sistemas en caso de catástrofe. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a conocer una pandemia a nivel mundial o íbamos a conocer una guerra en Europa? Y bueno, si hay un problema de electricidad o existe un pequeño fallo de Internet, solo quedamos los radioaficionados como medio de comunicación, ¿no? Es todo. Aquí seguimos pendientes de la información, les dejamos con los deportes y nos vemos esta tarde a las 8:30 con más noticias. Adiós.